Bueno, hermanos, ¿tienen calor o están bien allí? ¿Tienen calor? Bueno, este aire está dañado y esa es la razón por la que está... Esa es la razón por la que está... No quería hacer un chiste, pero ustedes se rían. Es la razón por la que estaba apagado, así que ahora lo van a prender y va a gotear, está goteando. Esa es la razón por la que estaba apagado. Así que van a poner una estéticamente muy bonita lavacara para la iglesia, justo detrás mío. Y bueno, este... les adelanto solamente antes de iniciar que este micrófono está fallando, el aire acondicionado está fallando, hay muchas cosas que están fallando, pero esperamos que desde hoy hasta el miércoles los hermanos que nos ayudan sirviendo y tratando de solucionar estos problemas puedan solucionarlo antes del día miércoles. Hemos comprado un nuevo micrófono y creemos que esa va a ser la solución a todos nuestros problemas. De 11 años aquí en la iglesia, creo que va a llegar la siguiente semana. Se lo compró allá en Estados Unidos porque sale mucho más barato y esperemos que ayude a que el sonido de la iglesia, por lo menos lo que son durante los sermones, sea mucho mejor en calidad. Bueno, esta semana tuve la oportunidad de hablar con el pastor también. Están ya descansando en Italia y planificando las cosas que van a hacer durante el mes, el día de allá, aunque sé que ustedes están tristes, pero estén tristes, pero no desolados. El día miércoles se los vio muy desolados y apagados, así que no tiene sentido eso. Él está bien y bueno, contento allí con la familia y pasar un buen tiempo descansando y distrayéndose. Si en esta vida uno no llega a conocer Italia, ustedes quizá pueden pensarlo, yo puedo pensar si no llego a conocer ese país como lo describen, tan hermoso por su historia sobre todo, no me preocupa mucho porque según mi escatología voy a conocerlo o tendré la oportunidad de conocerlo durante el milenio, así que lo visitaré y con el agregado que no habrán tantos pecadores alrededor cuando lo pueda visitar, así que la cultura va a ser muy diferente en ese entonces. Así que no me preocupa mucho si no tengo la oportunidad, o no se preocupen si no tienen la oportunidad de conocer tantos países, no se preocupen, van a hacerlo en el futuro si quieren y sin pagar tanto también. Bueno, ahora sí, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 15. Este es un capítulo que comenzamos a estudiar, apenas comenzamos a arañar la superficie, creo que fue hace 2 semanas, si recuerdo bien, en la tarde. Este capítulo 15 es un capítulo muy importante en el Evangelio de Lucas, como mencionaba la primera vez, y una de las particularidades de este capítulo 15 es que solo encontramos parábolas en todo este capítulo 15. Son 3 parábolas o 3 historias que encontramos aquí. No aparecen en los otros evangelios, así que estas parábolas son solamente originarias de Lucas, el evangelista. Es cierto que en el caso de la primera parábola de la oveja perdida, Mateo 18 menciona esta parábola, pero con una aplicación muy diferente y a una audiencia muy diferente. Así que en ese sentido, estas 3 parábolas son únicas para Lucas y hay una sola lección, hay una sola lección, hay una sola enseñanza, una sola tesis en estas 3 historias que Jesús enseña. Y esa tesis, esa gran lección, nosotros la entendemos cuando estudiamos naturalmente las 3 parábolas, pero también cuando entendemos la razón por la que Jesús enseñó estas 3 historias. En el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y esa es la razón por la que Jesús enseña estas 3 historias. Son una respuesta a los fariseos y a los publicanos. Y es importante tener esto en mente antes de fantasear con estas historias, antes de ponernos sentimentales con el padre recibiendo a su hijo o el pastor yendo a buscar a la oveja, más que cualquier otra cosa, son en un sentido respuestas apologéticas de Jesús.
Notan que los fariseos están criticando lo que Jesús hace, recibir a pecadores y a publicanos. Y Jesús, al enseñar estas tres parábolas, Él está defendiendo lo que hace, defender lo que hace, que es recibir a publicanos y pecadores. Y esta es la razón de estas parábolas, por eso decimos que hay una sola enseñanza, porque el versículo 3 nos dice, entonces Él les refirió esta parábola, no estas parábolas, sino esta parábola, una sola parábola. Es una sola parábola, pero ustedes encuentran tres parábolas. ¿Por qué? Porque en realidad es una sola parábola, es una sola enseñanza, en tres modos distintos, en tres niveles distintos, en tres historias distintas, pero las tres generalmente enseñan una sola verdad esencial, aunque cada una, como vamos a descubrir, cada una enfatiza una verdad más que otra. Al final, las tres las podemos poner dentro de un mismo saco porque enseñan una misma verdad. Y esa verdad la encontramos aquí, por ejemplo, en el versículo 7, dice, Jesús dice, aplicando la primera parábola, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 10, así os digo, en la segunda parábola hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la tercera parábola, la del hijo pródigo, el gozo del padre al recibir al hijo que se había arrepentido y la fiesta que él celebró junto a su familia y sus amigos. Es lo mismo que Jesús dice aquí. Así que de manera general son parábolas que tratan sobre la salvación. Y no podemos imaginar algo menos que eso. Si Jesús va a hablar acerca de algo, si Jesús va a hablar con sus discípulos, o Jesús va a hablar sobre todo con incrédulos, con las multitudes impías, superficiales, o con los fariseos, siempre va a hablar acerca de la salvación y las consecuencias de no ser salvo. Ese es el tema de Jesús siempre que encontramos en sus labios. Él nunca se desvía de este tema. El tema entonces principal de estas tres parábolas es sobre la salvación, es la búsqueda de lo perdido. El que busca es Dios. Y tan importantes son estas parábolas o este capítulo 15, ¿se acuerdan? J.C. Ryle dijo sobre este capítulo que probablemente no hay ningún capítulo de la Biblia que haya sido de más provecho para las almas de los hombres en lo que tiene que ver con la salvación. Y genuinamente oramos para que el Señor utilice estas parábolas de esta manera en esta iglesia. Haré algo más particular aquí en estas parábolas, porque decir que se trata de la salvación es algo general, pero observen los verbos que aparecen en estas tres historias, y les puedo hacer señalar esto brevemente. Aquí el versículo 4 dice, en la primera historia, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Noten los verbos, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ustedes pueden percibir el énfasis. El énfasis aquí no está en la oveja, el énfasis está en el pastor que busca a la oveja. Y lo mismo pueden ver en la siguiente parábola, en el versículo 8, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Es la misma historia, es el mismo principio, no tiene nada que ver con la dracma. La dracma o la moneda perdida no hace nada para ser encontrada, es inútil, es pasiva. Toda la labor, la iniciativa viene de la mujer, viene del pastor para encontrar a su oveja. Y hay un énfasis ligeramente distinto en la tercera parábola, porque la tercera parábola es distinta, es mucho más extensa, pero aún así tiene el mismo principio, el principio de que el padre
cuando ve a su hijo de lejos llegar arrepentido, él corre hacia él. El padre del hijo pródigo corre hacia él para recibirlo y abrazarlo. Y es esta idea que encontramos. Entonces, si podemos pensar en un énfasis principal aquí, es en Dios buscando a los perdidos. Dios buscando a los perdidos. Es el principal problema en este universo, es el pecado, y por eso el trabajo más importante, decía, en este planeta es el trabajo de salvar pecadores. Dios ha hecho lo suyo, Cristo ha hecho lo suyo, el Espíritu Santo hace lo suyo para salvar pecadores, y todos los que estamos y pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia, en cuanto hagamos algo en esta tierra, en este planeta, en el poco tiempo de vida que tenemos, que tenga alguna relación con salvar pecadores, estamos haciendo algo que vale la pena. El resto es secundario. El resto es a veces sin valor y vano, comparado a la salvación de pecadores. Y esa fue la principal misión de Jesús. Y eso es lo que Él vino a hacer. Y esto es lo que Él está explicando a los fariseos que lo critican y murmuran contra Él por recibir a publicanos y pecadores. Jesús responde esta crítica porque Él les pudo haber respondido explicándoles cuál era su misión. Pero en lugar de hacer eso en 2 oraciones, Jesús lo hace en 3 historias. Y estas 3 historias resumen por qué Jesús hacía lo que hacía. Jesús puede haberles dicho, si Jesús pensara como nosotros, o como pocos de nosotros quizá, ¿qué se supone que quieren que haga? ¿Qué se supone que quieren que haga? Estoy recibiendo pecadores, estoy recibiendo publicanos. Esa es la razón por la que vine a la tierra, para salvar pecadores. ¿Qué se supone? ¿Debo hacer magia con mis poderes? ¿Debo entretener a la gente y a las multitudes con mis poderes? ¿Debo dedicarme a alimentar a los pobres y darle ropa a los desvalidos? ¿Qué se supone que debo hacer con mi ministerio y con mi misión y con mi poder? Yo vine a salvar pecadores, y es lo que Jesús declara una y otra vez a lo largo de todo su ministerio. Así que gracias a Dios por esta queja de los fariseos. Gracias a Dios por esta queja de los fariseos. Si no habría sido por esta queja, probablemente no tendríamos esta revelación del capítulo 15 de Lucas, que como decía, es única en los 4 evangelios, no la encontramos en ningún otro. Así que es muy, muy interesante y sabemos que Jesús se acercaba a Jerusalén. Estamos a 4 capítulos ya de llegar a Jerusalén en este largo viaje de Jesús desde Galilea a esta ciudad donde finalmente va a morir. Así que Lucas en total son 24 capítulos. Estamos casi en la mitad del Evangelio de Lucas, casi en la mitad, en el capítulo 15, pero solo a 4 capítulos de llegar a Jerusalén. Y antes de llegar a Jerusalén, Él declara cuál era la misión, era salvar pecadores, y lo hace de una manera maravillosa aquí. Ahora, quiero que noten algo antes de empezar. Espero no quedar en la introducción y quedarnos eternamente en la introducción en esta mañana, pero pienso que es importante que ustedes vean de manera general cuál es la similitud y la diferencia de estas 3 parábolas, porque ustedes notan algo natural. Si ustedes leen de principio a fin estas 3 historias, se van a dar cuenta que las 2 primeras son muy parecidas. Las 2 historias primeras son muy parecidas, mientras que la tercera cambia su estilo, cambia. Así que las 2 primeras son breves, la tercera es muy extensa. La última frase que aparece en el versículo 7 dice: más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa frase no se vuelve a repetir en la segunda historia, ni tampoco en la tercera historia, aunque en ambas, en la segunda y en la tercera, es implicada, pero aparece de manera explícita solamente en la primera. Noten algo más. En la primera parábola y en la segunda parábola, la aplicación viene de Jesús, claramente. ¿Cuál es la aplicación de la primera parábola? Versículo 7. La aplicación de la segunda parábola, versículo 10. Jesús se los dice explícitamente
justamente a los fariseos y a los escribas, no hay duda. Sin embargo, en la tercera parábola no hay palabras de Jesús para concluir o aplicar la parábola. Si ustedes se fijan, la última referencia a esta tercera parábola en el versículo 32 termina con las palabras del Padre dentro de la historia. Así que esa conclusión se encuentra en un diálogo entre el Padre y el Hijo mayor de esta parábola. Esa conclusión es implícita. Noten algo más. En la primera, el gozo viene o es del cielo. En la primera el gozo es del cielo. Dice versículo 7, más gozo habrá en el cielo. Más gozo habrá en el cielo. Y los judíos entendían, el cielo es una referencia a Dios y todos los que moran junto a Dios allí, todas las huestes espirituales, los ángeles. Así que ellos habrían entendido esto, es una referencia a Dios y los ángeles, pero indirecta, porque Jesús utiliza la palabra cielo, no Dios ni ángeles. Sin embargo, mientras añade parábolas, se va volviendo la cosa más personal para los fariseos. Porque en la segunda parábola él dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Ya no es la referencia general a cielo, sino ángeles de Dios, algo en lo que los fariseos creían, los ángeles, el cielo, Dios. Pero más que eso, en la última parábola, Jesús termina haciendo una referencia en que el gozo era del Padre. Y utiliza la palabra Padre allí. Y esto tiene una alusión clara al Padre Celestial. Y como los fariseos estaban tan lejos, no solo del cielo, no solo de los ángeles, sino del Padre, a quien ellos afirmaban tanto adorar. Es muy interesante la ironía que encontramos aquí en esta historia de Jesús. Y noten algo más en la primera y segunda parábola, casi no hay diálogos, no hay conversaciones. Las únicas palabras que encontramos en la primera parábola es del pastor haciendo la invitación a gozarse a sus amigos, y la segunda igual, la de la mujer invitando a gozarse a sus amigas y vecinas. No hay más diálogos. En la tercera parábola, que es mucho más extensa, está llena de conversaciones y diálogos, del hijo pródigo con el padre, del hijo pródigo con su propia conciencia, con un hombre para el que trabajó, con los cerdos, después entre el hijo pródigo y su padre, y después entre el hijo mayor y su padre. Está llena de diálogos y vamos a entender por qué. Y otra cosa más que encontramos aquí es que en la primera y segunda parábola no se sabe cómo se perdió lo que se perdió. No se sabe cómo se perdió la oveja y no se sabe cómo se perdió la dracma o la moneda en la segunda parábola. Esto aparentemente no es importante para las dos primeras historias o parábolas. Sin embargo, cuando ustedes leen la parábola del hijo pródigo y la conocen muy bien, entienden que hay un énfasis mayor allí en lo que se perdió, pero ¿por qué se perdió? Y se nos dice claramente por qué se perdió lo perdido. Tanto la oveja, la dracma y el hijo pródigo, los tres estaban perdidos, pero solo en el caso del hijo pródigo se perdió porque él amaba su pecado. Esto es explícito en la tercera parábola y parece que es un énfasis que encontramos en esa parábola que no encontramos en las dos primeras. Y antes de confundirles más, solo la última diferencia. La tercera parábola enfatiza que lo no perdido, lo que no se perdió, vemos tres cosas que no se perdieron en estas tres historias, ¿no? En la primera parábola, las 99 ovejas no se perdieron. En la segunda parábola, las 9 dracmas no se perdieron. Y en la tercera parábola, el hijo mayor no se perdió. No se perdió. Pero solo la tercera parábola enfatiza que eso que no se perdió, en este caso el hijo mayor, reacciona y se enoja. Se enoja por el trato que el padre le había dado a lo que se perdió y fue encontrado. Es como si las 99 ovejas se hubiesen enojado por ver a su pastor tratar tan bien y celebrar el hallazgo de la oveja perdida. Es como si las 9 monedas se enojaran por cómo la mujer trató a la moneda que había encontrado
Y es la tercera parábola, lo dice explícitamente. El hijo mayor se enojó por cómo el padre trató al hijo menor que se había perdido. Esta es una respuesta a los fariseos. Es una respuesta clara a los fariseos. Ahora, noten el versículo 1. El capítulo 15, versículo 1, dice algo interesante allí. Ya hablamos de esto, pero solo para repasar, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El versículo 1 describe esta maravillosa escena. Esta es una maravillosa escena. Publicanos y pecadores para oír a Jesús. Ustedes saben quiénes eran los publicanos. Eran ladrones, eran hombres judíos que se vendían a Roma para robarle a los judíos, cobrar impuestos a los judíos y exacerbar el ánimo de la población judía al adquirir más dinero del que ellos necesitaban y exigir más dinero de los impuestos para enriquecerse ellos mismos. Los publicanos usualmente eran judíos que tenían dinero. Y claro, eso no es nada nuevo. Hasta el día de hoy encontramos judíos que tienen mucho dinero, pero la manera en la que lo hacían era vergonzosa. Era vergonzosa ante ojos de cualquier judío de la población allí en el primer siglo. Por eso los publicanos, debido a lo que hacían, debido a que se pasaban al lado de los romanos, de hombres paganos, para robarle a judíos mismos, ellos estaban demostrando que no les interesaba la ley, la prohibición de robar, la prohibición de no maltratar a un hermano, de no empobrecer a los demás, la ley y toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca de la predominancia del pueblo de Israel y cómo Dios ama a Israel y todo esto. Para ellos nada de esto importaba. Todo lo que importaba era su bolsillo, recibir más dinero, aunque el Imperio Romano haya estado subyugando al pueblo judío. Eso era lo único que les importaba. Pero esa es la razón por la que los publicanos eran marginados de la sociedad. ¿Ven? Porque los que controlaban la sociedad judía allí en ese pequeño punto de Palestina no eran los romanos, aunque ellos eran dueños de todo, pero eran los religiosos. Ellos manejaban la vida social del pueblo judío. Y si los fariseos y los líderes religiosos veían con malos ojos a los publicanos, entonces los publicanos iban a ser marginados de la sociedad. Y en efecto, eran marginados, no iban a las reuniones de la sinagoga, no practicaban la ley, no obedecían la ley, no se les permitía acercarse siquiera a los religiosos, no compartían comidas con ellos, eran marginados. Y lo mismo cuando se hace la referencia a pecadores, es una referencia general para prostitutas y todo tipo de hombres y mujeres que habrían cometido pecados públicamente vergonzosos y que eran tan vergonzosos que ni siquiera querían salir a la luz del aire libre para ser vistos por todos, sino que vivían en las oscuridades de esa cultura, en los callejones donde nadie los veía. Y también estaban marginados de toda la vida social, política y religiosa del pueblo judío. Esta era gente marginada, Y unos con saco y corbata, otros muy diferentes de estratos sociales, pero ambos marginados por la élite religiosa. Pero qué hermosa escena. Este tipo de personas acudía a Jesús y nos dice no para ser entretenidos, no para pedir milagros. Claramente el versículo 1 nos dice para qué se acercaban a Jesús, dice para oírle. Lo que más les atraía a ellos de Jesús eran sus palabras, sus sermones y sus enseñanzas. Pero esta escena se ve manchada por el versículo 2. Esta maravillosa escena se ve manchada por el versículo 2. El versículo 2 dice: los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. A uno le cuesta pensar por qué alguien se quejaría de Dios salvando pecadores. ¿Por qué alguien se quejaría de algo así? ¿Por qué alguien murmuraría al ver a Dios salvando pecadores, redimiendo a este tipo de gente? ¿No se supone que es lo que ellos mismos también anhelaban, la salvación
de los perdidos, la redención de Israel y de los propios judíos, sobre todo. ¿Cómo alguien puede quejarse de una escena tan maravillosa, que es la razón por la que tú y yo estamos aquí este día domingo, que es la salvación de pecadores? La respuesta es porque los fariseos ni creían que Jesús era Dios, pero más importante que esto, ellos tenían una visión muy diferente del arrepentimiento y de la salvación de la que tenía Jesús. Noten que esta no es la primera vez ni el primer problema o encuentro de esta naturaleza entre Jesús y los fariseos. En Lucas 5:30 aparece esta referencia: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Las mismas dos referencias. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? En el capítulo 7, el versículo 33, otra vez dice: porque vino Juan, Jesús reprocha esto a los fariseos, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Este era el insulto de los fariseos a Jesús: amigo de publicanos y de pecadores. Porque estaba con ellos, porque comía con ellos. Noten el versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, cuando vio a la mujer, que probablemente había sido prostituta, lavar sus pies y ungirle con perfume a Jesús, y Jesús se lo permitió, ¿qué dijo este fariseo? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Noten, aquí encontramos una referencia bíblica a algo que era muy común en la cultura para los fariseos. Ellos no podían tocar a este tipo de personas. Ellos no podían contaminarse con estos marginados de la sociedad. Para ellos era contaminación. En Lucas, el capítulo 19, el versículo 7, una última referencia. Lucas 19, 7 dice de nuevo: al ver esto, cuando Jesús salvó a Zaqueo y iba a ir a su casa, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Zaqueo era un publicano. Era como comer con Rafael Correa en la casa. ¿Por qué come nuestro maestro o vuestro maestro con publicanos y pecadores? Es lo que dijeron los fariseos a los discípulos: comer con publicanos y pecadores. Los fariseos, esta es la explicación, los fariseos tomaban el asunto de la purificación externa con mucha importancia, y toda esta esquizofrenia de los fariseos y los líderes religiosos viene de la enseñanza mal interpretada, pero enseñanza del Antiguo Testamento a ser santos. Levítico, en el Antiguo Testamento, Dios dice al pueblo de Israel: sean santos. Sean santos. Y todas las otras muchas leyes que encontramos tenían alrededor aproximadamente 466 leyes en el Antiguo Testamento, que muchas de ellas, sino casi todas, enfatizan la idea de apartarse de lo que contamina, apartarse de animales muertos, de cuerpos muertos y de cualquier otra cosa que pueda contaminar al cuerpo en el Antiguo Testamento. Este énfasis en la santidad, este era el llamado del Antiguo Testamento a los israelitas para ser santos. El problema fue que ellos tradujeron esas preocupaciones religiosas a todo tipo de comportamiento social. Por ejemplo, se dice de un rabino, esto no es un invento, pero un rabino que él rehusó salvar a una mujer que se estaba ahogando por miedo a contaminarse tocando una mujer. O también otro rabino menciona que antes de salvar a un niño que se estaba ahogando, primero tenía que sacarse las filacterias de las mangas de sus brazos antes de poder extender la mano para salvar al niño, para no contaminarse. Y hay ideas tan ridículas como estas que encontramos en algunos escritos judíos, pero las intenciones
las interacciones de los principales líderes de los fariseos eran realmente absurdas con el pueblo. Ellos expresaban esta actitud porque pensaban que debían obedecer el Antiguo Testamento, porque pensaban que debían guardar la santidad y la ley, pero al hacerlo solamente estaban alejándose más y más de Dios en su legalismo. Muchas reglas sobre la separación de animales para no profanar su adoración santa a Dios. Lo peor para ellos habría sido contaminarse ritualmente en la casa de alguien, comiendo con personas que ignoraban la ley, o peor que esto, comiendo con personas que vivían en contra de la ley del Antiguo Testamento. Esto es algo que ellos nunca harían, entrar en una casa para sentarse y comer con este tipo de personas que despreciaban la ley. ¿Y quiénes eran estos que despreciaban la ley? Eran los pecadores y los publicanos. Y para mantener su llamado a la santidad, los fariseos entonces no interactuaban con este tipo de personas, ya que compartir la mesa íntimamente en una casa era señal de aceptación, de recibimiento, era una señal de compañerismo, y ellos no querían comunicar esa imagen a la sociedad. Querían guardarse siquiera del rumor de que ellos habrían aceptado o que habrían comido con un tipo de personas como estas. Pero aún peor a los ojos de los fariseos era el contacto social que tenía Jesús con pecadores y publicanos. Noten, a los ojos de los fariseos, Jesús era un rabino, Jesús era un maestro. Eso ellos lo reconocían. No creían en él, lo despreciaban y lo querían matar, pero reconocían que era un rabino. Nadie podía negar esto, tenía su grupo de seguidores. De hecho, toda la sociedad lo seguía a Jesús, las multitudes. Y esto se ve también en el que todavía era invitado a predicar en sinagogas, que eran dirigidas por fariseos en su mayoría. Así que él era reconocido como un rabino. Y el problema en la mente de los fariseos que ellos no podían entender acerca de Jesús era cómo él, siendo un rabino que supuestamente hablaba de parte de Dios, al mismo tiempo permanentemente se contaminaba al comer con este tipo de personas. La exclamación de ellos habría sido: ¿cómo esta persona contaminada se atreve a hablar en representación de un Dios santo? Esta habría sido su crítica a Jesús. El ministerio de Jesús por eso hirió la sensibilidad de los líderes judíos, pero Jesús mismo sabía que esto no era una ofensa contra Dios, sino que era el comer con pecadores y publicanos arrepentidos, solamente estaba reflejando el mismo carácter del Padre, el carácter de Dios. Noten, ese es el meollo del asunto en estas tres historias. Los fariseos y los publicanos tenían una visión del carácter de Dios que no era bíblica. Y lo que hace Jesús con estas tres historias es corregir esa visión defectuosa del carácter de Dios para decirles cuál es realmente el carácter de Dios en el tema de salvar a los pecadores. Este es esencialmente el error que Jesús corrige con estas tres parábolas. Es fundamentalmente un error sobre el carácter de Dios, y es un error peligroso. Es el error tan peligroso que lo vemos en todas las religiones alrededor. Es peligroso por dos cosas. Porque en primer lugar, esta actitud dejaba sin esperanza a este tipo de personas. No había esperanza para este tipo de personas para ser salvos. Y en segundo lugar, es peligroso porque de esto se trataba la naturaleza del ministerio de Jesús como Mesías y Salvador. Si veías a Dios como lo veían los fariseos, entonces necesariamente no ibas a creer en Jesús, porque Jesús hacía todo lo que ellos creían que Dios hacía, que era alejarse de los pecadores.
Pero Jesús les muestra que Dios no se aleja de los pecadores, sino que hace todo lo contrario. Dios no solamente se complace en salvar, va a enseñar Jesús en estas tres historias. No es suficiente con decir Jesús o Dios se complace en salvar este tipo de pecadores. No, Jesús va a ir más allá. Y Jesús va a decirles, Él sale a buscarlos. Él va detrás de ellos. Como un pastor busca una oveja, como una mujer una moneda, y como el padre recibe al hijo pródigo, es la misma manera en la que Dios busca pecadores. Lo que ellos rechazaban y no querían tocar, Dios lo buscaba para alcanzar y abrazar. ¿Por qué? No encontramos una razón. ¿Por qué Dios hace esto? No encontramos una razón. La primera parábola no nos dice por qué el pastor amaba tanto su oveja perdida que dejó las 99 para buscarla. No sabemos su motivo. El texto no nos dice. Y lo mismo, la mujer, ¿por qué tenía tanto cuidado, tanto amor? Si se puede hablar de amor hacia una moneda perdida, el texto no nos habla del motivo de esta mujer. Una cosa solo podemos saber. Si el texto no lo dice explícitamente, esto tiene que tratarse acerca del carácter de Dios. ¿Por qué el pastor busca? ¿Por qué la mujer busca? Porque ellos se complacen en buscar lo perdido. Porque hay una complacencia, hay un gozo natural, interno, en encontrar lo que se ha perdido. Es la única razón, entonces, en el carácter del pastor y de la mujer es que son buscadores de lo que está perdido, que esa es su naturaleza. Y es lo que Jesús va a revelar de Dios a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Él hizo lo que hizo? Desde el inicio de Lucas vemos por qué hizo lo que hizo y por qué hacía lo que hacía. Dios siempre tomando la iniciativa en venir y buscar a los pecadores para restaurar personas, individuos. Él fue el que hizo que Elizabeth, siendo estéril, dé a luz y conciba a Juan el Bautista. Él fue el que milagrosamente hizo concebir a María, de donde nacería el Hijo de Dios. Él fue el que envió a los ángeles para revelar el nacimiento del Salvador a pastores, a un sacerdote, a mujeres. Jesús, Él viaja de ciudad en ciudad cuando inicia su ministerio y no deja de viajar. Incluso las personas tanto le querían a Jesús que querían retenerlo en alguna ciudad de Galilea para que no se vaya. Y Jesús les decía, no, yo tengo que irme. Tengo que seguir viajando, tengo que seguir visitando aldeas y ciudades. Él dice, porque para esto he venido. No me pueden detener, decía, pero la razón es clara. En Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cuando Él llama a Pedro a la salvación, ¿cuál es la conclusión allí de esta salvación de Pedro en el capítulo 5? Jesús le dice en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es lo que vino a hacer Jesús. Es lo que encomendó a Pedro desde el inicio, a pescar hombres. En el llamado a Leví encontramos lo mismo, ya allí encontramos la crítica. Este es Mateo, que fue salvo, uno de los discípulos de Jesús, pero había sido un publicano. Así que las críticas de los fariseos llegaban especialmente a un discípulo como Mateo, que había sido publicano en su pasado, había sido uno de estos ladrones. Y encontramos estas palabras y al final en el capítulo 5, versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para esto vino Jesús, y es la misma conclusión que encontramos en la salvación de Zaqueo en Lucas 19:10. Las palabras de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que los fariseos hayan hablado así de Jesús es
importante para nosotros y es importante y es consolador que los fariseos a lo largo del ministerio de Jesús hayan hecho esta misma referencia. A los pecadores recibe y con ellos come. Es importante y consolador testimonio de nuestro Salvador, de la propia boca de sus enemigos. Sin saberlo, sin tener la intención, ellos están declarando la misión más importante de Jesús y de Dios para con nosotros los pecadores. Él ha venido a salvar pecadores. Nosotros, ante las palabras de los fariseos, diríamos amén. Claro que sí. De eso se supone que se trata su venida. Él vino a salvar a gente como nosotros. Y esto de la boca de sus enemigos. Lo que ellos pensaron que era una falta en Jesús es lo que está más en concordancia con su oficio divino de pastor. Y es la razón por la que estamos aquí. Lo que para los fariseos era condenable para nosotros es la causa por la que nos reunimos cada domingo a alabar a Dios. Que Él ha salvado pecadores, de entre los cuales estamos nosotros. Así que con esto en mente, como introducción para estas parábolas, y no sé cuánto tiempo me queda, vamos a introducirnos a la primera historia, suficiente de introducción, la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Noten lo que dice el versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, dice Jesús ahora, fuera de la historia, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola no se trata acerca del amor de un pastor a los miembros de su iglesia. Es uno de los primeros errores que he encontrado al leer algunas referencias sobre esta parábola, ya sean escritos de artículos, libros o escritos de redes sociales o lo que se escucha a la gente decir por ahí, evangélicos, siempre utilizan esta parábola como una referencia para el amor que un pastor debe tener sobre su congregación, que es algo que debe existir obviamente, pero esta parábola no se trata de esto porque la oveja perdida no es un miembro de la iglesia, es un impío, es un publicano, es un ladrón, es una prostituta. Esa es la oveja perdida. Esa no es la iglesia. Llegaría a ser la iglesia después de su arrepentimiento, pero cuando el pastor sale a buscarla, no está demostrando amor por un hermano de la iglesia, está demostrando amor por un impío que no es de la iglesia. Y creo que eso nos va poniendo en tono para comenzar a entender esta parábola. Se trata acerca de la salvación de los perdidos. Y algo es seguro, esta parábola no trata acerca del rescate moderno de animales en peligro. La Biblia no habla sobre salvar animales, aunque esta es la historia, la enseñanza de la historia es una enseñanza que tiene que ver con Dios y los pecadores. No es un ánimo, ni tampoco trata la Biblia entera, ni estas parábolas, ni la Biblia entera trata acerca el cristianismo, no se trata acerca de salvar la democracia. Algunos evangélicos piensan que la iglesia debe dedicarse a salvar la democracia. No es salvar a los animales, ni salvar a la educación, ni es salvar al planeta como hoy está tan de moda, tratar de salvar al planeta. Qué idea más ridícula. No se trata de justicia social, no se trata de salvar a los pobres ni a los desvalidos. El cristianismo nunca se ha centrado en redimir estos elementos de la cultura. Ahora, todo esto puede cambiar en nuestra cultura gracias al cristianismo. Eso es cierto, el cristianismo tiene una influencia importante y gloria a Dios por eso. Pero el cristianismo en sí mismo no se trata de salvar ninguno de los elementos de la cultura. Se trata de una sola cosa, de salvar a los perdidos. Salvar a los perdidos. Ni siquiera se trata
A algunos puede sorprenderles esto, pero ni siquiera se trata de salvar al cristianismo mismo. No se trata de salvar al cristianismo como algunos creen que hay que poner al cristianismo en la cúspide de las sociedades y tratar de empujar y hacer publicaciones y campañas para que algún evangélico llegue a ser presidente o esté en el Senado, etcétera, etcétera. Como que si de eso se tratara el cristianismo, no se trata de salvar al cristianismo. Dios hace eso y eso depende de Él. Es solo una cosa, es salvar a los perdidos. Y en esta historia tenemos a un hombre que es un pastor. Es un pastor. Noten el versículo 4, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Bueno, alguien que tiene 100 ovejas naturalmente es un pastor. Pero noten la manera en la que Jesús inicia esta parábola con esta pregunta retórica, ¿qué hombre de vosotros? ¿Quién entre ustedes? ¿Quién entre ustedes no haría lo que el pastor en esta historia va a hacer? Y noten esa manera en la que Jesús inicia esta parábola, nos indica a nosotros que está no solamente aquí enseñando algo acerca del carácter de Dios, como mencioné y vamos a descubrir, sino que también Él menciona estas parábolas para desafiar a los fariseos. Él les dice, lo que ustedes piensan o lo que ustedes harían por una oveja es lo que Dios haría por un pecador. Y es lo que yo estoy haciendo al recibir publicanos y pecadores. Y ustedes están de acuerdo con eso porque ustedes están de acuerdo que un pastor iría a buscar una oveja perdida. Esa es la manera en la que Jesús inicia este versículo 4. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es un desafío para ellos. Estaban obligados a decir, claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con el pastor yendo a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. El fariseo diría, yo estoy de acuerdo, y Jesús les va a decir, es lo que yo estoy haciendo. Y ustedes me critican por eso. Es lo mismo que yo estoy haciendo con pecadores. Pero es muy interesante algunos detalles que encontramos en esta historia. Este pastor se nos dice que tenía 100 ovejas y sabemos que 100 ovejas era el estándar. Era el estándar que podía manejar un solo pastor. A veces en Siria se han encontrado pastores con hasta 300 ovejas. No era imposible encontrar esto, pero con 300 ovejas se habría hecho necesario buscar ayudantes que vendrían a trabajar para el pastor y que serían pagados para ayudar a supervisar y cuidar a las ovejas. Pero normalmente se creía que un pastor solo podía cuidar a 100 ovejas. Más de 100 ovejas ya requería de una ayuda extra para cuidarlas. Y, el contexto en Palestina, la geografía y especialmente en ese tiempo, toda la Biblia nos dice que las ovejas abundaban en esa zona geográfica. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. Job llegó a tener 14,000 ovejas. 14,000 ovejas. Salomón, cuando él hizo la dedicación del templo, sacrificó 120,000 ovejas. Nabal, en el Antiguo Testamento, este personaje tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Encontramos en 1 de Samuel 25. Así que las ovejas abundaban y nadie era ignorante acerca de la importancia de las ovejas para que sirva de alimentación, y otros usos que hacían de las ovejas eran muy, muy importantes. Así que aquí está Jesús contando una historia que habría sido muy familiar para los fariseos y todos los judíos de manera general. Pero hay algo acerca de esta historia. El asunto es que de las 100 ovejas que este pastor tiene, dice el versículo 4, si pierde una de ellas, y como decía, no hay razón explícita por la que esta oveja se perdió, pero nosotros podemos conjeturar un poco y conocemos la naturaleza de las ovejas. Son desorientadas, no tienen un sentido de geografía, son fácilmente descarriadas, fácilmente se pierden, por eso son fácilmente presa de animales salvajes y por eso necesitan un pastor.
A diferencia de otros animales que sí pueden ubicarse, saben cómo encontrar comida, saben cómo protegerse, las ovejas son muy diferentes. Las ovejas son animales casi inútiles si no fuese por un pastor que las guíe. Y esa es la razón por la que es tan abundante la imagen de una oveja comparada al pueblo de Dios, porque así somos nosotros. No es la imagen de que somos tiernos y por eso la Biblia nos compara con ovejas. No es la idea es de que somos brutos como las ovejas. Y por eso la Biblia utiliza esta simbología, porque somos tan torpes y tontos como las ovejas que siempre nos descarriamos y siempre nos desorientamos del camino de Dios y necesitamos a alguien como un pastor que venga en nuestra ayuda. Esta es la razón. Y esta oveja entonces naturalmente se perdió. Y lo que hace el pastor es lo que comienza a enfatizar el meollo de esta historia. Él dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y ustedes pueden imaginar todo el alboroto y todo lo que habría implicado buscar la oveja perdida. El hombre dice que en primer lugar él deja las 99 en el desierto. No sabemos si las dejó con alguien cuidándoselas. En la historia Jesús no cuenta nada acerca de esto, o simplemente las dejó solas dentro del redil, lo que igual habría sido peligroso. Pero él dejó las 99, es todo lo que sabemos aquí. Él dejó las 99 y esta es una referencia que más adelante va a ser importante, porque las 99 ovejas simbolizan a los fariseos y a los escribas que no necesitan arrepentimiento, no necesitan salvación porque no están perdidos. Ellos se perciben como no perdidos, entonces no necesitan la obra de Dios. Están allí tranquilos dentro del redil, creen que están a salvo. ¿Y qué más hace? Aparte de dejar las 99, noten que todo tiene que ver con la tarea del pastor. La oveja es inútil, no hace nada. Todo lo que hace la oveja es malo aquí. Solo se pierde, solo causa problemas. Y dice, él va tras la que se perdió. Él habría regresado a casa a preguntar si alguien había visto su oveja perdida. Él habría preguntado a vecinos y amigos, habría buscado debajo de cada roca, detrás de cada árbol, probablemente en alguna rama arriba de un árbol, si un animal ya no la había cazado, o buscarla en las orillas, en algún río, algún lago, si no se había ahogado. La oveja era tan torpe que podía cometer cualquiera de estos errores, podía estar en cualquier lugar sin ningún sentido de orientación, podía estar en cualquier lugar en ese grande campo donde se encontraba este pastor. Así que el texto solamente nos dice que él fue tras ella hasta encontrarla, y ese adverbio hasta nos indica que él no descansó, que él estuvo buscándola por todos lados, caminando metros, probablemente hasta kilómetros, probablemente horas, buscando la oveja perdida, y solamente se detuvo hasta encontrarla. Y esta es una maravillosa imagen que Jesús quiere pintar acerca del carácter de Dios, porque es lo que Dios ha hecho con nosotros y es lo que significa, es el significado de la encarnación. Esta es la encarnación y es una oveja. Algo que me llama la atención de las palabras que usa aquí es que Jesús dice que esta no es una oveja que se perdió. Esta es una oveja perdida. Es perdida, es decir, no es un verbo de acción. Se perdió en algún momento, sabemos que eso ocurrió. Pero la manera en la que es representada esta oveja en la parábola es más como que la característica de ella es una oveja perdida. Si tenemos que darle un calificativo a esta oveja, más que una acción, un calificativo es que es perdida. Ese es su atributo, esa es parte de su carácter y es su naturaleza, es perdida. Y lo mismo va a decir en el versículo 7, Jesús utiliza un participio, un pecador que se arrepiente, es un participio, podemos traducirlo un pecador arrepentido, es su característica, arrepentido. Así que esto
Esto apunta a todo pecador. Esto apunta a que el problema nuestro, como piensa la gente moral el día de hoy, no es que han hecho cosas malas en su vida. El problema es que solamente Adán se convirtió en un pecador porque pecó. Solo Adán y Eva. El resto de nosotros pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Somos una oveja perdida. Estamos en la condición de pecado. Jesús aquí alude más que un verbo a una condición. La condición del ser. Y es nuestra condición la de ser pecadores. Y esto es lo que Él vino a buscar. Y dicho sea de paso, la palabra perdió o perdido es la palabra apolumi. Apolumi, ¿por qué es importante esto? Es importante esta palabra apolumi porque esta palabra esencialmente significa, más veces es utilizada para utilizar o traducirla como destrucción. Destrucción. Pero también tiene el otro uso de algo perdido, algo que se pierde. Pero a veces tiene una connotación del primer sentido de la palabra, lo perdido, puede ser que lo veamos como algo que está próximo a ser destruido o pronto será destruido. Esta es la condenación. Y es algo que encontramos en estas tres parábolas. Se habla desde la perspectiva de Dios, la imagen de la oveja perdida, la imagen de la moneda perdida, esta oveja sin pastor, lejos del pasto. Todo esto lo encontramos igual en el Antiguo Testamento, vez tras vez. Leímos Ezequiel 34 más temprano, y esta es una maravillosa referencia al pueblo de Israel como ovejas, ovejas perdidas, ovejas maltratadas, pero que vienen a ser pastoreadas por su pastor. David utilizó esta misma referencia de ovejas perdidas, pero noten esta referencia en Isaías 53, dice el versículo 6, Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es en el contexto de nada más y nada menos que Isaías 53. Todos somos como ovejas descarriadas. Y creo que a esto apunta la parábola de Jesús. Nosotros somos las ovejas descarriadas. Noten, si regresan a Lucas 15, dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La pone sobre sus hombros gozoso. Una oveja como esa habría pesado aproximadamente 15 libras. Eran ovejas de cola ancha, las que usualmente se buscaba o existían allí en Palestina. Y lo más fácil era cargarlas sobre los hombros. No sé si ustedes han visto esta figura a veces en enseñanzas de escuela dominical o retratos de Jesús cargando una oveja o un pastor cargando una oveja. Era ponerla sobre sus hombros y las dos patas de atrás y las dos de delante cruzando el pecho del pastor que las carga. Esto puede ser una indicación de que no estamos hablando de un cordero o una oveja pequeña, sino de una oveja grande que se había perdida y tenía que ser cargada de esta manera. Pero más importante que esto es la actitud del pastor al encontrar la oveja que se había perdido y después la encontró. Recuerden, había pasado mucho tiempo para encontrar esta oveja. Un desgaste físico, la pérdida de tiempo y todo lo que esto implicó, el cansancio. Probablemente sus pies estaban hinchados, el del pastor, por haber buscado tanto esta oveja o las horas que la estuvo buscando. Y sin embargo, noten la reacción de él cuando la encuentra. Dice el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Otra vez, es un participio. Esta fue su manera, la manera en la que cargó a la oveja sobre sus hombros fue de gozo. No encontramos un reproche del pastor a la oveja. No hay enojo aquí. No hay una condenación del pastor a la oveja. ¿Por qué te perdiste, oveja tonta?
No hay palabras fuertes ni hostiles de parte del pastor. No hay nada de esto aquí. Todo es gozo. No es como a veces un padre cristiano puede tratar a su hijo equivocadamente, con enojo, cuando él ya se ha arrepentido. Es muy diferente aquí. Inmediatamente la actitud del pastor es gozo, es solamente gozo. No hay palabras condenatorias para la oveja. ¿Por qué? Porque ya fue encontrada. No hay una culpabilidad hacia ella. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que hizo. Ella ya entiende lo que hizo. No hay necesidad. Solo hay gozo de parte del pastor. Noten, ese era el problema de los fariseos. Cuando veían a estos publicanos y pecadores, su actitud era de rechazo, de condena y de enojo hacia ellos. Y Jesús está diciendo aquí, si este pastor es una representación del Padre Celestial, es una representación mía, dice Jesús, es todo lo opuesto a la actitud de los fariseos. Hay gozo y solamente gozo. ¿Por qué? Porque el pastor sabe lo que ha sufrido la oveja. El pastor conoce la naturaleza torpe de la oveja, desobediente y descarriada de la oveja. Y el pastor conoce que la oveja misma ha estado perdida caminando por lugares que no conoce. La misma oveja habría tenido sus patas hinchadas, habría estado cansada y harta de vagar por un camino sin saber a dónde va. El pastor conoce esto acerca de la oveja. Así que solo encontramos consolación de parte del pastor. Hay restauración, redención. Hay una bienvenida llena y repleta de gozo. Pero el gozo no fue solo personal. No fue solo personal. Y solamente para hacer más culpables a los fariseos, Jesús añade otro elemento en esta historia, el versículo 6. Él dice en el versículo 6, y al llegar a casa, imaginamos al pastor regresando a casa con la oveja sobre sus hombros, probablemente brincando de alegría, sonriendo, feliz. Nunca un regreso a casa había sido más alegre que ese día, que una tragedia estuvo a punto de suceder, pero esa tragedia se convirtió en la causa de mayor gozo para el pastor en su regreso a casa. Y dice el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es decir, que en la historia Jesús nos dice que no fue suficiente con el gozo del pastor, sino que este gozo tenía que ser compartido con todos sus amigos y sus vecinos. En otras palabras, gozarse por encontrar una oveja perdida es un acto digno de ser celebrado no solo por el pastor, sino por toda la comunidad, por lo menos que le conoce, o todos sus íntimos. Y de hecho esta palabra reúne, conocemos el contexto de Lucas, el que escribe esto. Y Lucas tenía un griego más refinado que los otros apóstoles en el Nuevo Testamento. Y esa es la razón por la que, con una excepción en Marcos, Lucas es el único que utiliza esta palabra que reúne. La idea es de convocar, hacer una convocación. Es una palabra legal que se utilizaba en tribunales. Aparece cuando los sacerdotes convocan a todo el Sanedrín o un procónsul romano convoca a toda la audiencia para oír un caso y determinar decisiones. Y es la misma palabra que se usa aquí para lo que hace el pastor. Él convoca. Esto es algo importante. Es un evento importante. Y convoca a sus amigos y vecinos, y la razón es que ellos debían compartir su gozo. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y encontramos algo en las palabras de este pastor. Son las únicas palabras en el versículo 6 que salen de sus labios. Y en las únicas palabras que son breves de este pastor, 2 veces encontramos el pronombre mi. Él dice, gozaos conmigo. Y de nuevo, porque he encontrado mi oveja. Mi oveja. Qué significativo es esto, que Él llame a esta oveja perdida y hallada mi oveja. Esta es mi oveja por la que ustedes también deben gozarse.
Y claro, los fariseos que estaban escuchando esto decían, en realidad esta es una grande celebración. Y Jesús, como decía, solo amontona más culpabilidad hacia ellos, porque ahora es toda la comunidad que se reúne en gozo. La palabra gozo aparece 3 o 4 veces en esta primera parábola. 4 veces. Gozar, gozarse. Y es la razón por la que ellos estaban enojados. Y Jesús dice, eso no tiene sentido. Ustedes están tan lejos de Dios que esto lo demuestra. Cuando Dios está celebrando en el cielo junto a sus ángeles, yo estoy haciendo lo mismo aquí al recibir pecadores arrepentidos. Ustedes, por otro lado, están enojados, condenando y quejándose de esta salvación. ¿Qué significa esto? Que los fariseos no conocían a Dios. Noten el versículo 7, dice Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los fariseos querían estar en el cielo, ellos creían en el cielo, creían que iban a ir al cielo, en el cielo estaban Dios y sus ángeles, y para ellos el cielo lo es todo. Es la razón por las tantas leyes y tradiciones y rituales que tenían, era el cielo. El cielo era su razón de ser, de enseñar y de vivir tan religiosamente como vivían. Era el cielo, pero Jesús les dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay más gozo en lo que ustedes tanto aman, que es el cielo, por la misma razón por la que ustedes están enojados. Un pecador que se arrepiente, un pecador arrepentido. Y más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto obviamente es irónico, es ironía y es sarcasmo de Jesús. Obviamente no existen justos que no necesitan de arrepentimiento. No existe tal cosa en este mundo. Pero eso es la manera en la que los fariseos se percibían a sí mismos, como justos que no necesitan arrepentimiento. Así que Jesús les está diciendo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el fariseísmo, los fariseos decían, hay gozo delante de Dios cuando los que le provocan a Dios perecen en este mundo. Es lo que dice un documento de ellos. ¿Qué contraste? Este es el gran contraste. Hay otras cosas más. 3 observaciones más importantes que quisiera hacer de esta parábola, pero vamos a dejarlo para la siguiente semana, porque se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra maravillosa, Señor, y por la evidencia que encontramos en esta primera parábola del pastor, que es un retrato de Dios yendo sin cansancio a buscar pecadores, yendo tras de ellos incansablemente, diligentemente, y no descansa hasta que lo encuentra. Qué maravillosa escena, Señor, para nosotros, porque éramos la oveja perdida. O creo que podemos decir, Señor, somos ovejas perdidas y halladas, y ambas han sido nuestra característica. Como ovejas perdidas era nuestra condición, pero ahora, como arrepentidos o hallados, es también nuestra condición y conducta continua, arrepentidos. Somos gente arrepentida que continuamente estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y esto es lo que evidencia nuestra verdadera naturaleza de la salvación, de que te pertenecemos. No son los justos, sino los arrepentidos y los que se arrepienten, los que conformamos el pueblo de Dios. Y oh Padre, pedimos que este mismo sentir que tú tienes y reflejas por medio del pastor, el mismo sentir del Hijo, al venir, al encarnarse en la gran misión de rescate por la humanidad perdida y al recibir a pecadores y publicanos, sea el mismo sentir nuestro. Y que nos libre, Señor, del pecado de los fariseos, de pensar que somos más justos que los demás, o que recibimos lo que recibimos por merecerlo y los demás no. Quita esto de nosotros, Señor, y haznos como
Jesús fue, como tú eres, que tengan este corazón para los perdidos, porque lo necesitan. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos hablas y nos recuerdas verdades importantes que guardamos en nuestro corazón. Todo esto ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie y les hago recuerdo, hoy nos volvemos a ver a las 5 de la tarde. Oremos para despedirnos. Padre, Señor, ahora que salimos de este culto, rogamos tu presencia, que bendigas el tiempo de comunión y bendigas nuestro tiempo a casa, y también pedimos tu bendición para el culto de esta tarde. Señor, todo lo encomendamos en el nombre de Jesús.